Hoy hagámoslo alrededor de este texto que quiero compartirles, que está en la primera carta de Pedro. Hoy concluye la segunda parte de un capítulo de esta carta que empezamos la semana anterior. Te animo a que si no estuviste el domingo anterior o no has podido ver el sermón, porfa lo puedas ver, porque esto son dos unidades que ahora se unen en esta mañana tarde, pero en esta mañana. Entonces, 1 Pedro, capítulo 1, y vamos a leer la segunda sección que va desde versículos 13 al 25. Y voy a leer desde la Nueva Versión de las Américas. Primera Pedro, versículo 13 en adelante. Capítulo 1, versículo 13 en adelante. ¿Están allí? Muy bien. Empezamos leyendo. Versículo 13. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por lo tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían cuando eran ignorantes, sino que así como aquel que los llamó es santo, también sean santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga sobre la obra de cada uno de ustedes, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Versículo 18. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como el oro, como la plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos solo por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y la esperanza de ustedes sean en Dios. Puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. Por lo tanto, ámense unos a otros entrañablemente de un corazón puro. Pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible simiente, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Ustedes, esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. Este texto de lo que está hablando es de la vida cristiana, de la nueva realidad que vive el creyente y ahora se muestra, se ve visible por una serie de aspectos. Es como que yo les describo a ustedes de una persona, sobre una persona, y la nueva realidad de una persona que ustedes no conocen, y finalmente yo la traigo aquí para que ustedes la vean y la vean actuar y reaccionar y vivir y relacionarse. Entonces lo que esa persona creía ahora se vuelve visible. ¿Tiene sentido? Entonces vamos a ver qué es eso y se lo voy a puntualizar ahí en el texto. Les pido que oremos y le pidamos al Señor nos guíe en este ratito para que podamos entender lo que Él quiere enseñarnos en esta mañana. Padre, gracias por esta mañana, gracias por permitirnos estar aquí. Tú, Señor, sabes nuestras realidades personales, sabes lo que traemos cargando hoy aquí cuando nos sentamos a adorarte como iglesia.
Y sabiendo que tú lo sabes, Señor, te pedimos tu ayuda para que en esta mañana podamos entender lo que el texto está enseñando, tu intención por medio de lo que está enseñando y cómo aplicarlo en nuestras vidas. Ayúdanos a entender cómo aplicarlo en nuestras vidas, en estas situaciones que estamos pasando, en lo individual y como iglesia. Padre, glorifícate, ayúdanos a salir a poner eso en práctica para tu gloria. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Cómo es la vida cristiana? ¿Cómo debería de ser la vida cristiana? Bueno, Pedro le dice a estas personas cómo luce una vida cristiana. Y la primera característica que nos da es que la vida cristiana es una vida santa, y pone ese adjetivo, es una vida santa. Ahora, del contexto donde yo vengo, alguien santo está muerto. De donde yo nací, un santo es alguien muerto. Es alguien al cual se le hizo una escultura y está puesta en una pared, y esa persona es venerada y es seguida de una manera muy específica. De donde yo vengo, del pueblo donde yo vengo, eso es un santo. En la Biblia no hay ese tipo de santos. En la Biblia los santos son personas comunes y corrientes, personas que les da diarrea, personas que pueden tener éxitos, personas que cometen errores, personas que hacen muchas cosas, ¿verdad? Son personas de carne y hueso, que usted las puede tocar, puede aprender cosas de ellas y puede no aprender cosas de ellas, más bien darse cuenta que sus errores más bien lo dirigen a uno a cosas contrarias. Son personas, hombres y mujeres, jóvenes, adultos, mayores, retirados, activos, de todo color y sabor. Pero sí tienen una característica en común. Y dice Pedro, que viven una vida santa. Ahora, quiero llevarlos por el texto sobre a qué le llama vida santa, ¿verdad? Entonces, por favor, pongan sus ojos ahí en el 13. Dice, por lo tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu. Quiere decir que el santo tiene una vida donde pasa alerta. El santo pasa una vida donde está en plena capacidad para actuar. Las dos palabras que utiliza es, específicamente en el 13, dice, preparen su entendimiento para la acción. Literalmente lo que dice es que se ciñan los lomos de la cintura, las fajas, los mantos de la cintura. En la Reina Valera lo dice literalmente. Ya las nuestras, digamos, hacen la interpretación. Entonces, en aquellos tiempos, normalmente usted se quita, cuando estaba en casa, se quitaba la faja y el manto se suelta, ¿verdad? Y vivían dentro de la casa sin la faja. Pero cuando había que salir, había que ponerse y ceñirse el cinto, ¿verdad? Para poder salir, y luego, ¿cómo se dice? Arrollar los mantos para poder caminar por la calle. Entonces eso se volvió como una metáfora para estar listos. Entonces ya aquí nuestras versiones ya interpretan esa metáfora, ni siquiera la ponen. Dicen estén listos para actuar. Ahora también dice no como un borracho, y dice sobrios, sean sobrios. En ese tiempo borracho significa borracho. Una persona ebria no tiene capacidad de tomar control sobre sus decisiones, ha bajado esa capacidad de poder hacerlo. Entonces no está en control de sí mismo, no está en su plena, ¿cómo se dice? En su plena conciencia o facultad, ¿verdad? Y él está diciendo, el santo, la vida santa es alguien que está lista, preparado, preparada y con todas sus plenas capacidades para ser practicadas. Eso es un santo, dice Pedro. Ahora, ¿para la acción de qué? Para todo lo que usted quiera. Tomar decisiones, manejar tentaciones, manejar pruebas, todas las distintas cosas que el cristiano podría enfrentar. Para ser maltratado, administrar cuando nos maltratan, administrar cuando nos tratan injustamente, sí, también. Todo lo que pudiera venir. De hecho, eso es lo más aplicable a este texto. ¿Por qué? Porque estos señores los están persiguiendo. Toda la carta muestra que los cristianos que reciben la carta los están discriminando porque son cristianos. Pierden trabajo, los tratan mal, no les dan acceso a ciertas cosas, las familias los denigran, tal por lo que creen ahora.
Entonces lo más aplicable de esto, de estar preparados y sobrios, tiene que ver con esto de ser maltratados por la fe que ellos practican. Ahora siga conmigo, dice que también una vida santa se vive con esperanza, se está alerta y se está en pleno dominio, pero también se vive con esperanza. Dice el versículo siguiente, dice, pongan su esperanza, en el 13, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Entonces el santo preparado y en pleno control para actuar, pero con la mirada, la seguridad, el gozo, la identidad no puesta en las circunstancias ni en que se resuelvan, pero puesta en el futuro, en un evento futuro. No importa que lo que suceda al creyente en esta vida no determina su futuro, porque su futuro está completamente seguro en Cristo Jesús. Ni sus acciones, ni las mías, ni las de alguien más puede cambiar la realidad primaria del cristiano y el creyente, que por gracia su futuro no está aquí en la tierra, su futuro está seguro en la presencia del Padre para siempre, donde no hay dolor, donde no hay lloro, donde no hay pecado. Esa es su realidad y listo, protegido por el poder de Dios, esa promesa. Entonces vive con esperanza fijada en el futuro, pero también tiene una cuarta característica. Les he dicho ya 3. Listo para la acción, en plena potestad de sus capacidades para la acción. ¿Cuál fue la tercera? Esperanza, tiene su esperanza puesta no en las circunstancias, pero en la salvación futura. Número 4, el santo resiste volverse como el mundo. Mira el versículo 14, como hijos obedientes. Parece que el santo tiene una relación de hijo o hija con Dios, según ahí, como hijos obedientes. También podría querer enseñar como un niño, como un hijo que obedece fácilmente, ¿verdad? Que no cuestiona mucho la autoridad. Y él, aunque en algunos, eso es en lo general, ¿verdad? En lo específico, ustedes y yo cuando éramos niños o nuestros propios niños no siempre obedecen. Pero él está hablando en términos generales, como un niño obediente, como un hijo obediente que ve al padre, ve su autoridad, su respeto hacia él y sigue lo que le pide, ¿verdad? No cuestiona mucho, no se pone a hacer grandes, no se ahoga en un vaso de agua, simplemente sigue lo que el padre le dice. Dice como hijos obedientes. Esto se vuelve difícil porque usted y yo probablemente no fuimos hijos obedientes. Pero aquí sí está diciendo como debe de ser un hijo obediente, sabiendo que el hijo somos nosotros y el padre, el creador de todo. Dice, no se conformen a los deseos que antes tenían. No conformarse está hablando de resistir, de separarse, hacer lo que otros fácilmente hacen. No conformarse es simplemente seguir la corriente del río e irse con lo que todo el mundo hace. Es que si me hace eso, yo jamás lo perdonaría. Eso es lo que el mundo hace. Eso es lo que la corriente hace. Eso es lo fácil de hacer. Copiar a otros, eso es facilísimo. No, él resiste. El santo resiste que lo amolden a un patrón. Busca la voluntad de Dios y la busca y la practica. ¿Tiene sentido? Entonces la cuarta resistencia es que no se vuelve como el mundo. Ahora vean cómo dice no se conformen a los deseos que antes tenían en el versículo 14, en su ignorancia. Dice en el 15, como aquel que los llamó es santo, sed también ustedes santos en vuestra manera de vivir. Termina el 16, sean santos porque yo soy santo. Entonces está hablando de resistir, de separarse, de no dejar que lo molden a uno, una manera de actuar, una manera de responder, a una manera de vivir que no tiene que ver con el carácter de Dios, santidad. Ustedes y yo fuimos creados a su imagen, quiere decir que ya tenemos una idea de lo que es santidad. Además tenemos la palabra de Dios que nos permite terminar el concepto de lo que es santidad. Pegar gritos no es santidad. Pegar gritos no es santidad, ¿verdad? Ser egoísta no es santidad. Y usted lo sabe y yo lo sé, ¿verdad? No tenemos que ni leerlo, lo sabemos que no es santidad, ¿verdad? Pero él lo que busca es que identifiquemos, nos entrenemos y nos dispongamos a resistir esas cosas, ¿verdad?
Hace poquito fuimos a Estados Unidos y cuando llegué a ese lugar ahí, en esa preciosa provincia de Alajuela, ese lugar donde salen los aviones, ¿verdad? Un señor ahí llega y me dice: un momentito, ¿usted quién es? Me presenta su documento de identidad, ¿verdad? Se los conté la semana pasada y aplica igualmente aquí y me pidieron el pasaporte y ahí en el pasaporte él se dio cuenta de datos de mi identidad, ¿verdad? De dónde vengo, de qué origen, mi fecha. Les conté la semana pasada que yo soy del siglo pasado, ¿verdad? Esa es mi identidad, eso es parte de mi realidad, ¿verdad? ¿Dónde está la identidad del cristiano? En nuestro origen, en el nombre de nuestra familia, en la carrera. En nada de eso está la identidad. Está en que es santo porque su Padre es santo. Ahí está su identidad. Se goza practicando la santidad. No raja sobre la santidad porque es por gracia que la practicamos. No denigra a otros porque no es tan santo como usted, ¿verdad? No, es porque sabe que es regalo de Dios que podamos practicar la santidad. Practica la humildad, se vuelve como el Padre. Mis hermanos, busquen encontrar su identidad en practicar vida santa para la gloria de Dios. La nueva realidad cristiana también nos habla sobre que es determinada. La vida cristiana es una vida santa, pero es una vida determinada por la redención que ha recibido. Cuando hablamos de redención, quiero mostrarles el concepto. Si yo estuviese aquí, el término de redención es lo que recibe alguien que en aquellos tiempos es un esclavo. Está en una cárcel, digamos. No puede salir de esa cárcel. Es un esclavo encadenado que no puede, digamos, practicar su libertad en ningún sentido. Depende de alguien más para practicar sus deseos. Pero de pronto le abren la puerta de la cárcel, le quitan el candado al grillo, a la cadena, y le dicen: se ha pagado el precio de su redención. Usted es una persona redimida, alguien pagó su precio, pero ahora usted tiene dueño nuevo. La persona que dio el precio ahora es su dueño. Y usted pasa de ser esclavo de alguien que lo vendía a esclavo de otra persona. Esa palabra redención lo que significa es libertad completa para vivir bajo el dominio de otro señor. Todo ser humano nace bajo el dominio del enemigo, del diablo, del pecado que él usa para mantenernos dominados viviendo de cierta manera, no santa. Pero cuando venimos a Cristo hay libertad. Y ahora tenemos un nuevo Señor, Jesucristo, que pagó el precio y nos compró con ese precio. Y nos volvemos personas bajo un nuevo amo, un nuevo Señor, uno gentil, uno amoroso, uno que es Dios, uno que es perfecto. Uno que si pide algo, lo pide en la vasta plenitud de la sabiduría de Dios. Entonces, una vida determinada por su redención, ¿verdad? Primero, es una vida que se conduce por la voluntad de Dios. Entonces, mira el versículo 17. Y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno. Y quiero que ponga la atención esa frase que dice: y si invocan al Padre como Padre. Me llama la atención porque es como un toque irónico. O sea, es como si usted dice que usted cree en Dios, eso es lo que está diciendo ahí. Si usted llama papá a Dios, si usted dice que usted cree en Dios, si usted dice que usted es un hijo o una hija de Dios, entonces vea lo que sigue. Y dice: aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, le da una característica a ese Padre, que vive como juez de tu vida, que vive como juez de tu vida. Que vive como juez de tu vida. Esa es la característica de ese Padre. Eso nos habla de cómo Pedro ve el rol de un padre mientras los tenemos en casa. Nosotros somos jueces que juzgamos las vidas de los hijos de manera imparcial, de manera amorosa, ejemplificando al Padre. Pero volviendo al punto del texto, dice que vivamos de manera reverente. Mira la siguiente parte, dice: condúzcanse, si llaman a Dios como Padre,
condúzcanse con temor durante el tiempo de su vida cristiana. Versículo 17. Actitud reverente. Lo que está hablando es de una reverencia a Dios. La vida cristiana es santa, pero la vida cristiana es determinada por la redención, que lo hace vivir una vida reverente a Dios. Eso quiere decir que todas las áreas de nuestras vidas son administradas y colocadas para que le den reverencia a Dios, incluyendo todo lo que pasa por nuestro corazón. Ahora yo empiezo a tomar uno por uno estas áreas y empiezo a colocarlas en reverencia a Dios. Determinada por la redención, una vida cristiana, desarrollando el carácter de Dios con una actitud reverente a Dios. ¿Por qué? Porque la redención, esta libertad, lo que hizo fue producir una nueva manera de vivir. Mira el siguiente versículo. En el versículo 1:3, la semana anterior vimos que nos hizo nacer una vida nueva. Eso quiere decir que hay una nueva criatura. Pero habla aquí después, donde dice que en el versículo 18, ustedes saben que fueron redimidos de su vana manera de vivir, ¿verdad? Dice una manera de vivir que simplemente es vacía. ¿Por qué? Porque no va de acorde a la voluntad de Dios. Ahora ustedes son nuevas criaturas, dice, porque sus vidas están siendo transformadas. Y entonces el pasaje empieza a hablar de una nueva realidad. O sea, Dios ha intervenido para que nosotros vivamos de acuerdo a esta redención. Dios se inmiscuyó en nuestras vidas para hacer posible que pasemos de vivir de acuerdo a nuestra voluntad a la voluntad de Él, para que podamos vivir vidas santas que reflejen el carácter de Él. Y creo que hace esto para darnos lo mejor que Él tiene de nosotros, de Él para nosotros. El mejor papá, el mejor esposo, la mejor mamá, el mejor hijo o la mejor hija, el mejor estudiante, el mejor empresario o empresaria, profesional o el mejor lo que usted quiera, que Dios tiene para usted, se vive en el marco de su voluntad. Saben, si hay algo que en mis años de experiencia en el mercado aprendí es que la ley es técnica. Saben, en la ingeniería se diseñan un montón de leyes con argumento técnico. Si usted vaya a esa calle y usted ve el carril y usted ve el ancho del carril y usted se siente medio incómodo cuando maneja en ese carril, eso tiene una fórmula. Tiene un sentido de por qué el carril tiene ese ancho. O sea, la ley siempre ha sido técnica. A veces se puede volver política, pero normalmente es técnica. Esta ley es técnica también. Los mandatos de Dios son técnicos. Responden a cosas racionales, diseñadas, manejadas en la sabiduría de Dios. Cuando Él dice no pequen, ¿verdad? Ahí hay todo un argumento. Me acuerdo conteniendo a los chicos cuando le decíamos no toque la candela, no toque la llama, no toque la llama. Papi, me quemé, ¿verdad? Yo le dije que no tocara la llama. La ley es técnica, el mandato es técnico de parte de Dios, tal y como los seres humanos practicamos la ley del hombre. Entonces, cuando nos dice de que vivamos una vida de acorde a sus valores, una vida de acorde a su carácter, es porque tiene un argumento detrás, es porque nos diseñó para vivir así, es para poder entregarnos lo mejor que Él tiene para usted y para mí. Pero va a depender de si nos conducimos como hijos obedientes. De eso va a depender. Y por medio del Evangelio hizo posible esa obediencia. Una vida en iglesia, una vida en congregación, personas tan distintas como usted y yo. Saben, si yo no conociera a Cristo y Cristo no me hubiera salvado y convertido, yo le aseguro que yo no estaría aquí. No estaría ni ahí, ni mucho menos estaría aquí. Y yo sé que usted también, usted no estaría aquí hoy. Pero la situación es que sucedió, hemos sido redimidos y por ende la vida que vivamos tiene que estar reflejando esa redención. Hizo posible esta redención
para vivir de una manera permanente. Su manera de vivir conduciéndose como un hijo, una hija obediente, puede practicarse de una manera permanente. Vea lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que practicar la santidad es algo que se puede volver permanente. Ahora déjenme demostrárselo. Vean aquí. Vean el versículo. Dice, condúzcanse con temor. Ustedes fueron redimidos. Entonces aquí está el mandato. Condúzcanse con temor. Si llaman a Dios como Padre, condúzcanse con temor a ese Padre. Luego dice, ustedes fueron redimidos no con algo que se destruye, pero con algo que, como el oro y la plata, sino con una sangre preciosa. Entonces está diciendo que algo poderoso generó la redención, algo que no se desvanece, algo que se queda. Si la redención fue ganada con algo que no se despedaza, pero se queda, lo que ganó la redención también, porque depende del poder que la ganó. Si la sangre preciosa de Cristo que se derramó por ustedes es fuerte y poderosa y se queda, también sus frutos. Usted vuelve a ver mi vida y mi vida no es perfecta. Usted va y habla con Rebeca y le dice unas cuantas imperfecciones diarias, de una vez. Pero mi vida tiene esperanza en esas áreas que no están bien. Tiene esperanza de crecimiento y de dejarlas. No por mi mérito, pero por lo que está trabajando en mí. Entonces lo que está diciendo aquí esto es para darle esperanza a todos los que están aquí. Que aunque se luchen en algo muy específico, aunque constantemente tratan con todo su ser y vuelvo a hacer lo que yo no quería hacer, nada más tienen que recordarse lo que Pedro les está animando a hacer. Que lo que logró su redención, su libertad, su capacidad para cambiar, fue ganado con algo que no se despedaza, no se deshace con el tiempo, no se marchita, no se contamina. La sección anterior habló de esa redención. No se degrada, no pierde su valor, por ende sus frutos tampoco. Y podemos cambiar. En Cristo podemos cambiar. Ahora, esta vida también es una vida impulsada por nuevos valores. La vida cristiana es una vida santa, es una vida determinada por la redención, y porque es determinada por esta redención, tiene nuevos valores, es impulsada por nuevos valores. Mira el versículo 22, puesto que en obediencia a la verdad, ustedes han sido purificados, han purificado sus almas. El Evangelio dice que si confesamos a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador de nuestras almas, Él envía su Espíritu y nos santifica. Eso quiere decir el proceso de ser declarados santos frente a Dios. Entonces ya nos llama a cuentas por nuestros pecados por medio de la fe. La culpa de nuestros pecados se imputa sobre Cristo y la justicia de Cristo se imputa sobre nosotros. Entonces Dios nos ve como justos, como personas justificadas por la fe en la obra de la cruz, donde se pagaron nuestros pecados, gratis por el amor de Dios por usted y por mí. Cuando eso sucede, entonces empiezan a salir nuevos valores por la presencia de ese Espíritu poderoso, el que lo levantó de los muertos. Ese Espíritu con ese mismo poder está en nosotros trabajando, dice la Escritura. Entonces, el versículo cuando él dice allí, puesto que en la obediencia a la verdad, ¿qué quiere decir eso? Cuando dijimos, está bien, yo creo eso que usted acaba de decir, que está ahí escrito y que así es como sucedió. Eso es otra manera de decir cuando ustedes creyeron de corazón en el Evangelio, obediencia a la verdad. Y la siguen creyendo y siguen obedeciendo la verdad de ese Evangelio, y que debe de ser impulsada y que debe mostrar nuevos valores. Entonces lo que está diciendo Pedro es que una fe verdadera, una fe genuina, produce obediencia. Produce obediencia. Y la primera característica de una vida obediente, santa y marcada por la redención es que nos amamos los unos a los otros. Mira el versículo
22 en la segunda parte. Puesto a la obediencia de la verdad, dice en el 22, voy a ponerlo aquí, ahí en la pantalla. Puesto que en obediencia a la verdad ustedes han sido purificados sus almas eso es una partícula de propósito, con un propósito, el amor sincero de hermanos. Ámense los unos a los otros de manera entrañable, con un corazón puro. Santidad es practicar esa aseveración. Santidad no es ser perfecto. Santidad no es ser pulcro completo. Santidad no es siempre tener las palabras perfectas. Santidad no es siempre tomar las decisiones increíbles. Santidad es que yo ya no peco más. Santidad es eso. Amarnos los unos a los otros de manera entrañable. Entrañable está hablando de las entrañas, de lo más interno del ser. De lo más interno del ser. Amarnos personas tan distintas, desconocidas, donde usted no me debe nada y yo tampoco le debo a usted. Pero aún así nos amamos de manera entrañable, como si usted fuera mi papá, o como si usted fuera mi hija, o como si usted fuera mi hermano y mi hermana, como si siempre nos hubiéramos conocido. Si yo doy mi vida por usted, pero usted también la da por mí. Y yo me la doy por los suyos y usted la da por los míos también. Esa es santidad en el texto. Ante tanta discriminación que esta gente estaba sufriendo y tanto sufrimiento, les dice: quédense unidos y ámense los unos a los otros, como familia que son en Cristo, si es que invocan a Dios como Padre. Porque si invocan a Dios como Padre, son hermanos entre ustedes. Y dice específicamente con un corazón puro. Eso quiere decir la motivación no puede ser impura. La motivación no es para ver si Reina después me ayuda ahí en una cuestión específica que estoy necesitando, voy a amarla. La motivación no puede ser que yo venga, digamos, y diga: es que Roberto como trabaja en aquel lugar, yo lo voy a amar porque entonces tal vez me puede conectar y me da un trabajillo ahí donde trabaja. No, dice de un corazón puro. Eso está hablando de la motivación, es pura, genuina. Voy a amar a Luis sin importar nada a cambio. Sí, no me interesa que haya algo a cambio. Voy a amar a Ariel sin importar si me da algo a cambio. No doy para que me den de vuelta. Doy porque es mi carácter, el carácter de Dios en mí. Y yo amo de manera entrañable y de una motivación pura. Santidad es un amor entrañable por la iglesia de Cristo. Ustedes son, cuando ustedes vuelven a ver el de la izquierda, el de la derecha, el de atrás y el de adelante, Dios dio su vida por ellos y ellas. Entonces te pide que tú también des tu vida por ellos también, ¿verdad? Por ustedes y por mí. Y este se vuelve en un club social. Eso no es un club social. La iglesia se vuelve un cuerpo viviente de piedras vivas que siguen a la piedra viva, que es Cristo, nuestro Señor Jesucristo, quien dio el modelo perfecto de dar su vida por otros sin que se lo merecieran. Y ese se vuelve la comunidad de los santos. Esos se vuelven santos. Así es como lucen los santos. Pero también una vida con nuevos valores es una vida que produce un amor que permanece, igual como el concepto anterior. Eso es producida por algo permanente, por ende es algo que se puede practicar de manera consistente. Mira los siguientes versículos, dice: pues han nacido de nuevo. Ya no es como antes, que tenía una naturaleza de que no puedo mantener permanente las cosas. Ahora es nuevo. Dice, de una simiente no de una simiente corruptible, aquí está el no. Entonces quiere decir de que este nacimiento, estos nuevos valores, esta nueva manera de vivir, esta nueva naturaleza no depende de algo que se degrada, sino de algo que se mantiene con su poder, por ende los frutos también. Y de nuevo no estoy apuntando a una santidad, a una perfección de persona. Doña Sandra, es que doña Sandra nunca peca. No, todo lo contrario, doña Sandra peca, porque es su naturaleza, pero doña Sandra sabe la esperanza que tiene y sabe la calidad de la fuente que la hizo nacer de nuevo. Y ella puede tener esperanza, puede confiar de que si ha nacido de nuevo,
¿verdad? Mediante la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, que vive y permanece y por ende sus frutos también. Se van a ir dando, se van a ir viniendo, van a venir acumulándose, van a venir presentándose. Y esa es la esperanza que Pedro le está dando a ellos, y esa es la esperanza que Pedro nos quiere dar a nosotros en esta mañana también. Dice el siguiente versículo 25, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Por lo tanto, el poder de la palabra sigue permaneciéndose para siempre, trabajando en nosotros. Esa, dice Pedro, es la palabra que les fue predicada a ustedes. ¿Saben? Y esa es la palabra que les fue predicada a ustedes. Prácticamente de todos los que están aquí presentes, algo conozco. Aquí no hay nadie que yo vea, que yo no conozca, o que no haya tenido unos minutos de haber conversado sobre sus vidas, los contextos. No hay ni uno solo aquí presente que no haya venido a una convicción de fe que no haya sido por la palabra de Dios. Ella es útil, fue inspirada por Dios, eso quiere decir que la fuente fue Dios, y quiere decir de que es útil, según 2 Timoteo, para enseñarnos, para confrontarnos, para cambiarnos, para instruirnos, para disciplinarnos, para prepararnos a toda buena obra. Dice el versículo que así es la Biblia. Entonces esta es la comunidad de la gente del libro. No es la comunidad de la gente del teléfono, es la comunidad de la gente del libro, ¿verdad? Un libro que tiene una información que y no está mal con que ustedes lean la Biblia del teléfono, para nada. Pero en muchas partes del mundo nos conocen como la gente del libro, ¿verdad? Y ese es el título del cristiano en media mitad del mundo, la gente del libro, los seguidores del libro. Y está bien, porque este libro, escrito por personas imperfectas, pero inspirado, la fuente del conocimiento de alguien perfecto. No le da la autoridad a las personas que escribieron, pero la autoridad de lo que está escrito la clama como perfecta, aquel que inspiró y guió a los que escribieron. Y dice que esa información allí puede traer a una persona a ser muerta, viva, incapaz, capaz, inhábil, habilitada. Tener una fe, una esperanza viva que se puede ver, una vida nueva por los valores que vive ahora. Puede ser reconocido visiblemente por sus palabras, por sus reacciones, por su autodominio, por su gentileza, por su misericordia, por su servicio a otros. Y eso es lo que muestra la vida cristiana, que es una vida santa, es una vida marcada por la redención, da muestras claras que ha sido redimido, que no sigue esclavo o que no sigue esclava, pero que muestra evidencia para la gloria de Dios. Cierro con esto. Pueden seguir al capítulo 2 conmigo, ahí en la carta, al capítulo 2, en los primeros 5 versículos. Porque creo que esa idea también está pegada a esta nuestra. Primera Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 5, y dice, entonces les acabo de decir todo lo que les dijo, se los resumo. Vivan una vida santa, marcada por la redención que han experimentado, con nuevos valores. Por lo tanto, desechen toda malicia. Dice, todo engaño entre ustedes, toda hipocresía entre ustedes. Vayan y hablen con las personas más bien, en vez de hablar de las personas. Dice, dejen de envidiar a los demás, desear lo que ellos tienen y tratar de conseguir esas cosas que los demás tienen de una manera indebida. Esté contento y contenta con lo que Dios le da. Dice, dejen toda difamación, dejen de estar hablando de los demás. Dice, más bien vayan y hablen con esas personas si tienen que decirles algo, no difamen a los demás. Dice, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, salgan, vuélvanse estudiantes de la Biblia, deseen crecer más en el conocimiento de la Biblia. Dice, para que por ella crezcan para salvación. No es que por leer la Biblia yo voy a ser salvo,
No, hemos aprendido que uno es salvo porque pone su fe en lo que Dios hizo por nosotros. Aquí está hablando que uno muestra la evidencia de la salvación, entonces uno trabaja eso, dar evidencia, pero de algo que ya sucedió en el corazón, algo que ya tengo y soy poseedor, ¿verdad? Dice el versículo 3, si es que han probado la bondad del Señor y viniendo a Él como una piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes, piedras vivas, sean edificados como casa espiritual. Está hablando de la iglesia, en comunidad, crezcan juntos, unidos. Dice, para un sacerdocio santo, practicando la manera de vivir junta, de una manera que refleje el carácter de Dios, santidad. Y dice, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta, que ve como agradables. Entonces esta es una familia junta que persevera, que continúa, que se ama, que se acepta, que se perdona. Las pruebas no los separan, más bien los unen. Los pecados de unos contra otros no los separan, más bien se perdonan y continúan juntos. Y dice que como casa unida, juntos crecen. Dice, haciendo sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No son ellos los que hacen los sacrificios, es Cristo trabajando en ellos. En la primera iglesia que plantamos me sorprendió muchísimo. Una familia de la iglesia que estaba vendiendo un carro. Decidieron vender uno de sus carros. Y yo sabía que lo estaban vendiendo, pero nadie sabía, solo yo. Y de pronto me llamaron un día, ¿verdad? Y yo dije, seguro vendieron el carro. Y me dice, mira, decidimos no vender el carro, se lo vamos a regalar a fulanita. Y fulanita era una muchacha como de 18 años que no tenía carro y decidieron regalar el carro. Y es como, y yo por dentro, ¡wow! Amor entrañable. Ahora, el amor entrañable no siempre se muestra por dar algo físico. El amor entrañable se muestra por cosas inclusive que van primero. El perdonarnos, no importa qué. El sufrir por el otro, no importa qué. El acompañarnos, el acuerparnos. El que para que vos estés bien yo me voy a incomodar un poco. ¿Me explico? O sea, no vale mucho regalarle una casa a una persona si yo después la maltrato verbalmente, ¿verdad? O si la maltrato en las cosas pequeñas, ¿para qué le di la casa? Entonces mejor. No, esto de amor entrañable, de corazón puro, tiene que ver de conocernos, acercarnos, volvernos dependientes y vivir las etapas de la vida juntos. ¿Sí? La vida cristiana es una vida santa, marcada por la redención que hemos vivido, que muestra y desarrolla valores nuevos, valores nuevos. Esta iglesia, todos ustedes, la mayoría, o son miembros o están en proceso de hacerse miembros. Y el proceso de hacerse miembros tiene que ver por pasarlos por un curso que les permite entender el corazón de la iglesia. Este es el corazón de la iglesia, familia de fe. Y es el resumen de dos grandes enseñanzas primarias en la Biblia, que la primera es que Dios desea que vivamos para conocerle íntimamente. No le conocemos por medio de otro, le conocemos personalmente. Usted y él, yo y él. En la intimidad, en la relación íntima y personal, vivimos para eso. En esta iglesia, todo lo que hacemos, esto de enseñar la Biblia, de hacer estudios bíblicos, de ser, como decía una persona de aquí presente que quiero mucho, decía, es que esta iglesia de nuestra es una iglesia de enseñanza bíblica. Amén. Así se conoce a Dios por medio de la Biblia. Vivimos bajo este mandato. La idea es que vivamos este mandato juntos. Vivir fielmente para Cristo. De manera que lo proclamamos fielmente a las naciones, no para nuestra gloria, pero para la gloria de Dios. Lo damos a conocer. Lo conocemos y lo damos a conocer. Lo conocemos y lo damos a conocer. Lo vivimos y lo damos a conocer. Y esos son los dos elementos primarios de esto. Esto mueve todo lo que hacemos aquí. Esto de lo que hacemos cuando nos reunimos los domingos, lo mueve esto. Lo que Jeffrey está haciendo ahí con sus hijos y con los míos, lo mueve esto, lo impulsa esto. ¿Verdad? Lo que hacemos si hacemos un retiro de matrimonios, lo mueve esto.
Pero cuando enfrentemos pruebas, nos debiera de mover esto, seguir viviendo fielmente para Cristo y proclamarlo por medio de esa situación. Escuche eso que acabo de decir. Cuando Dios nos pruebe y nos está probando, ahorita voy a dar un anuncio que va a mostrar una prueba en la cual la iglesia está entrando. Y lo que Dios quiere es que no nos movamos de esa misión, de seguir, proclamarlo fielmente, de vivirlo fielmente en medio de la situación y de proclamarlo fielmente al mundo completo por medio de la situación. ¿Tú tienes alguna prueba? ¿Tú tienes algún tipo de sufrimiento? Entonces creo que Pedro y yo esta mañana te quiero invitar de que si vas a sufrir, sufrí bien. ¿Y cómo se sufre bien? Viva de una manera santa, proclame los valores de su redención por medio de la situación. Si Dios nos va a probar como iglesia, que nos pruebe y entonces suframos bien. Si vamos a sufrir, Señor, entonces voy a sufrir bien. ¿Cómo se sufre bien? De acuerdo a tu voluntad, viviéndolo fielmente, y te voy a proclamar en medio de la situación. Y eso va a dirigir sus decisiones y mis decisiones. Esa declaración lo va a solidificar. Oremos. Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias, porque si hemos nacido de nuevo, si nos has redimido, si nos has salvado, es un regalo gratis por amor de ti para nosotros, y te damos gracias por ello. Si hay nuevos valores, si hay acciones santas, si hay conductas, patrones que quebramos y que logramos enderezar o cambiar, Señor, lo hacemos porque usted está presente, no porque seamos muy fuertes, y te damos gracias también. El simple hecho que podamos tener la disciplina de congregarnos, de traer nuestros hijos, de hacer las cosas que nos has llamado a hacer en tu palabra, sabemos que es un deseo que nos has colocado, y por ende te damos gracias también. Sé que en esta mañana la intención de tu texto, Señor, con estas enseñanzas que ahí están, es hacer un llamado a la santidad. Estás llamando a cada hombre y mujer, joven, mayor o menor, aquí presente, a un llamado a la santidad. Tú nos has probado con el texto que ese es tu deseo. Y por ende, Señor, te pido que nos habilites a todos los que estamos aquí, y nos impulses y nos empujes a someternos a esa verdad y vivir de acorde a ella, Señor. Y que se aplique esto en todas las cosas que estamos pasando o hemos estado pensando, para que santifique, Señor, cada uno de nuestros pensamientos, decisiones, actuaciones que hemos estado considerando últimamente. En especial, te pedimos por esta situación que tú has traído, Señor, y que queremos administrarla para glorificarte. Y te pido que dirijas a todo hombre y aquí mujer a tomar su rol para usar la información del texto para aplicarla en esta situación. Y que les puedas ayudar en las próximas semanas a discernir cómo practicar una vida santa, marcada, determinada por la redención, con nuevos valores en esta situación, para tu gloria, y que lo podamos hacer juntos. En el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo, te pido esto. Amén.